Señor Jesús, hoy más que nunca, yo sé que tú estás en este lugar. Hoy sé que tú me quieres hablar a mí y solo a mí. Te pido que me enseñes a escuchar, a entender, a comprender, y que en esta nueva serie me transformes para practicar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Hoy comenzamos una nueva serie, pero como todas las series, yo pensé que la última iba a ser la cruz. No, esta también es importantísima, porque ustedes han escuchado hablar, van a escuchar en consejería, van a escuchar a los líderes, van a escuchar a muchos que les echan ese aforismo. Se llama un aforismo, es una palabra clave o una frase que es corta, pero que pretende dar un mensaje. Eso significa: vivo por principios y no por emociones. Diga conmigo: vivo por principios, no por emociones. Yo quiero que no se le olvide. No he encontrado una canción que lo diga para que se la cante y se aprenda más fácil, pero por eso la vamos a tener en camiseta, en muchas cosas que estamos diseñando allí, porque esta frase es central a la visión de nuestra iglesia, ¿sí? La heredamos, es una frase que acuñó nuestro pastor, el pastor Pedro Villegas, de la iglesia Full Life, y me encanta dar el crédito. ¿Por qué? Porque esto es parte de nuestra cobertura. Y cuando yo escuché esa frase, a mí me marcó, porque mi vida comenzó realmente en un cristianismo muy almático, muy emocional. Y cuando yo escuché esa frase, yo dije: wow, me suena muchísimo. Pero la verdad es que cuando empecé a entenderla, a procurar entender qué era lo que significaba, no fue tan fácil. La verdad, me acordé con el refrigerio esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque esto de vivir por principios y no por emociones es como este elemento que tengo acá. Si algunos lo alcanzan a ver, ¿sí? Es una papa. A veces las emociones para nuestra vida son como una papa caliente y nadie las quiere tomar. O sea, nadie quiere enfrentarse a desnudar la emoción, ¿sí? No es fácil, no nos enseñaron a hacerlo. Y como iglesia, que es lo más difícil, evadimos la responsabilidad teniendo la respuesta. Y creo que cuando el Señor le revelaba esta frase a mi pastor, nos daba un pie para que ya las emociones no sean la papa caliente de la iglesia, sino que por el contrario, nosotros que tenemos la respuesta, podamos abordarla de una manera bíblica e integral, ¿sí? Guiado por la palabra de Dios y con la sabiduría y control del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué hago esa pequeña introducción? Porque cuando entramos ahí a Filipenses 2, el apóstol Pablo está exhortando a una iglesia que era una iglesia muy especial. Esta no era Corinto, que era una iglesia más fregada, digámoslo así, me perdona la expresión. Pero Filipo era una iglesia bonita, pero tenía sus complicaciones. Y dentro de sus complicaciones era que, como Filipo era una ciudad cosmopolita, o sea, había un estatus. Y el estatus llevaba a la gente a tener complicación para relacionarse. Y al tener complicación para relacionarse, el apóstol Pablo está dando unas instrucciones. Y toma esto, que es un poema, pero que cuando usted estudia la carta de los Filipenses, entiende que ese es el corazón de la carta. Y a partir de eso usted entiende todo el resto de la carta, cuando usted lo va a leer y lo va a estudiar. Pero leamos juntos esta primera parte para poder entrar en materia de contexto. La actitud de ustedes debe ser como la de ¿quién? Como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, diga, como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo, gracias, está exhortando aquí a la iglesia, a este grupo de personas, a que su actitud cambiara, pero a que la muestra de esa actitud era la de Cristo, quien siendo Dios, póngame cuidado, a mí me gustan a veces las ilustraciones porque nos van marcando un camino, pero piensa en esto: siendo por naturaleza Dios,
Este era Dios, ¿sí? Este era Dios, el más grande. Escuche esto, ¿quién era Dios ahí? Póngase en las palabras de Pablo. ¿A quién estaba presentando Dios allí? ¿Cuál Dios? El Dios todopoderoso, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios que es Alfa y Omega, el Dios que es Rey, que es principio y que es fin, el Dios que es todo. Y está diciendo que ese Dios que era todo se hizo hombre y tomó de lo que él era y se hizo algo más pequeño. Escuche, porque es que esto es un principio del evangelio que si usted no tiene claro, usted va a seguir patinando con la papa caliente de las emociones. Y si está caliente. ¿Por qué? Porque no entiendo bíblicamente de dónde vienen o por qué están. Y resulta que cuando nos vamos a analizar los problemas que tenemos en casa, los problemas que tenemos dentro de la iglesia, yo me atrevería a decir que el 99% realmente a veces ni son problemas espirituales, son problemas emocionales. Porque no nos entendimos, porque no comprendimos cómo decirlo, porque no supimos por qué lo estábamos haciendo así, porque no supimos por qué reaccionábamos de X o de Y. Pero entramos a resolverlos, ¿sí?, en este tamaño. Y no entendemos que lo que Pablo está diciendo es que se tienen que resolver entendiendo el tamaño real. Escuche lo que dice la palabra. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo. Se hizo menos, se humilló y haciéndose semejante a los seres humanos. Si yo no tengo claro este principio, yo puedo llegar a pensar en un momento que mis emociones me hacen a mí algo más grande, ¿sí? Muchos falsos profetas, muchas falsas doctrinas hoy enseñan que nosotros podemos ser como un Dios y tergiversan lo que la palabra de Dios dice, porque aunque Dios se hizo hombre, se vació, dice ese mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Y cuando usted va al original, ¿qué significa? En cambio, significa se vació a sí mismo. Y esto da pie a una de las doctrinas más importantes de la iglesia cristiana, que es la de la encarnación. Es que el más grande, todopoderoso, se hizo semejante a ti y a mí. Se hizo pequeño. Se hizo de este tamaño, pero no dejó de ser Dios. Siguió siendo Dios, pero ahora se hizo como tú y como yo. Escucha, semejante. No eres Dios, Dios hay solo uno. Eres semejante a Dios. Y por eso tu trabajo y el mío aquí, cuando tú dices vivo por principios y no por emociones, es caminar cada día intentando llegar a la estatura, no de este, de este. Porque la estatura de este es imposible de alcanzar, es Dios. Pero cuando tú intentas desconocer a este Dios o conocer a este Dios sin conocerle a este, que es el Cristo, que es Jesús, que es el que se hizo como tú y como yo, entonces va a ser muy difícil que tú puedas entender tus emociones. Y va a ser muy difícil que cuando tú estés en la Y, porque siempre estamos en una Y. Siempre estamos en una Y que me dice principio o emoción, ¿sí? Esta mañana yo llegué y yo le decía a mis líderes, no es posible. Hoy comienzo una serie nueva y usted me la está haciendo practicar tan temprano. No es posible. Yo los quiero matar. Pero la Biblia me dice principios. Todavía ese no era un principio. Y recordé una anécdota del pastor Billy Graham. Es uno de los evangelistas más importantes del último siglo y marcó los Estados Unidos por su relación con los presidentes, pero no porque se acomodaba a los presidentes como hacen aquí, sino porque pastoreaba a los presidentes en principios. Y le preguntan a Billy Graham y le dicen, pastor, ¿usted cuántos años lleva de casado? 50 y algo. Y le dicen, díganos la verdad, ¿usted alguna vez ha pensado en el divorcio? Y el pastor, con esa calma que lo caracterizaba, voltea y le dice, en el divorcio no, en el asesinato sí.
¿Por qué? Porque usted y yo, no importa lo santo, no importa su temperamento calmado, tranquilo, siempre se va a encontrar en una Y. Pero si usted no comprende la encarnación, si usted no comprende que Cristo se hizo como usted para entenderlo, para comprenderlo, ¿por qué es este vaciamiento? En teología le llaman la kenosis. Es algo inmenso, grandísimo, que se basea en algo muy pequeño. Y que eso muy pequeño es semejante a ti y a mí. Y que esto, que es más pequeño, que no pareciera, contiene toda la divinidad, pero también toda la humanidad de Cristo. Si yo no entiendo esto, va a ser muy difícil que yo te pueda explicar qué es vivir por principios y no por emociones. Porque entonces tú podrías empezar a pensar, a meditar y a decir, pero pastor, pues o sea, tú estás diciendo que Dios es un Dios emocional. No, Dios es una persona, pero no es un emocional. Tiene emociones, las siente como tú y como yo. Y en la persona de Cristo nos modeló cómo vivir por principios y no por estas emociones, de las cuales dice la palabra, de hecho, en el libro de Jeremías, nada, Jeremías 17:9, nada hay tan engañoso como ¿qué? Como el corazón. No tiene remedio. Pero muchas veces la iglesia tomó este versículo hasta ahí, como muchos otros, sin contexto. Entonces dijeron, no, engañoso el corazón, aquí no se siente. Y al mismo nivel de una secta, hacíamos ablación cristiana de las emociones. Porque como no queríamos coger la papa caliente de las emociones, le hicimos ablación al cuerpo de Cristo en la emoción. Y le dijimos, usted no puede sentir porque el corazón es engañoso. Pero no leímos completo. Escuche lo que dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Cada que te encuentres en la y recuerdes que el corazón es engañoso, es donde el Espíritu Santo, si tú entiendes esto, te va a llevar por principios a buscar la imagen de Cristo, a parecerse a su estatura. ¿Sí? Parece un misterio grande, pero es sencillo. Si lo empiezas a entender que Jesús se hizo hombre para que tú aprendas a vivir por principios y no por emociones. ¿Quién puede comprender ese corazón? ¿Quién puede comprender que un día nos sintamos con ganas de vivir y al otro día con ganas de morir? ¿Quién puede comprender que un día mis emociones, mis sentimientos me lleven a querer hacer todo, pero al otro día no quiero hacer nada? ¿Quién puede comprenderlo? Bueno, la palabra decía claramente quién podía. Pero como iglesia nos quedamos con la papa caliente y no la abordamos, como muchos otros temas que volvimos tabú. En las relaciones sexuales, en el homosexualismo, entonces no los hablamos en la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos decidido a veces por emociones y no por principios. Porque no hemos tocado temas por miedo. ¿Quién te ayuda a comprender las emociones? Bueno, la palabra claramente dice ahí, versículo 10, yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos. Es por eso que tú y yo podemos vernos enfrentados a muchas cosas emocionales, almáticas. Sí, el pueblo de Cristo también se enfrenta a ansiedad, depresión, estrés. Nos enfrentamos a Él. Pero la única diferencia, lo único que va a hacer diferencia a que tú te enfrentes y alguien del mundo se enfrente, es que tú sabes quién las puede comprender. ¿Quién? Dios. Escuche, ¿quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Y esto me lleva a concluir en esta introducción que nosotros debemos aprender a tomar esta papa caliente de las emociones, pero por principios. Y si lo vamos a tomar por principios, no nos podemos conformar con estos 45, 50 minutos. Tengo que ir claramente a la palabra de Dios para poder que esta solución sea bíblica y para poder que permanezca. Porque hay emociones que se sanan rápido. Cuando tú ves un bebé, un niño que está en sus primeras pataletas, el niño llora, grita, hace una pataleta y uno le pasa algo y se consuela, ¿cierto? Y usted dice, ya aprendió. No, al otro día hace otra pataleta por otra. ¿Por qué? Porque es temporal. Usted y yo ya no podemos vivir de pataleta en pataleta, porque usted y yo ya tenemos el entendimiento de quién se vació aquí. Y ya sabemos
que nuestra reacción debe parecerse más a esto que a otra cosa. Y ahí es donde yo empiezo a entender que Dios sí puede comprender mis emociones. Ahí es donde yo puedo entender que Dios ha dispuesto personas para ayudarme. Dios ha dispuesto iglesia, Dios ha dispuesto psicólogos, Dios ha dispuesto médicos, especialistas. Pero la solución es Dios, porque Él es el único que puede comprenderlo. El ser humano a tiendas ha intentado comprender esto. Pero ¿sabe qué hicimos como seres humanos? Lo que les decía ahora, castramos nuestra humanidad. Y pareciese que cuando llegásemos a la iglesia, nos paramos, nos volvemos cristianos y ahora como que ya no somos humanos. No, ya no somos seres humanos, somos seres cristianos. Y como somos seres cristianos, nuestra humanidad quedó relegada a un lado. Entonces venimos, nos quebramos, nos pasa algo, tenemos una diferencia y como nos dijeron que nadie podía comprenderlo, entonces no sabemos cómo abordarlo. Y si la Biblia no es solucionista para tratar mi corazón, entonces estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es perfecto. Son buenas nuevas para que yo viva por principios y no por emociones. Pero si yo desconozco mi humanidad, entonces le doy licencia a todo lo que escucho, a todo lo que oiga, para que dirija mi emoción, para que dirija lo que siento. Y ahí es donde vienen dos enemigos muy poderosos que confunden una vida de principios y una de emociones. Cuando usted vive por emociones, entonces usted puede confundir esto y puede ser cristiano, puede venir a la iglesia, puede hacer los discipulados, pero usted sigue viviendo en emociones. ¿Cómo? Viviendo un humanismo. ¿Cómo así un humanismo? Pero pastor, ¿cómo así? No me confunda. No, pues que tenemos que aprender a ser seres humanos. Y yo sí, pero el humanismo es el que aleja el principio y pone la emoción. Porque el humanismo, ¿qué dice? ¿Que quién es el centro? Yo, el hombre. Por eso la Biblia en su contexto integral nos dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquel que se va solo con el Padre en la ley, ¿cómo se vuelve? Legalista. ¿Por qué? Porque solo ley no funciona. Aquel que se va solo mirando la humanidad de Jesús y no su divinidad, entonces ¿en qué se convierte? En humanista. ¿Sí? Y es producto de todo lo que estamos viendo hoy. El humanismo es una corriente filosófica que viene permeando, y donde usted llega a veces y se confronta y dice, oye, ¿qué es bueno y qué es malo? Ya no sé. Porque como todo el hombre lo humanizó, entonces ya no sabe de dónde tomar y ya no sabe abordar el principio. Recuerde, solo ley legalista, solo hombre humanista. Y si usted se queda solo en el espíritu, entonces usted se vuelve un ser tan espiritual y tan supersticioso que todo se le vuelve espíritu. Entonces usted ve el espíritu del moco, del yin, de todo. No, pastor, te estaba reprendiendo un espíritu de yin que vi. No, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo para que usted y yo vivamos por principios y no por humanismo, pero tampoco por emocionalismo. Porque a veces tratar de comprender nuestras emociones nos lleva a vivir emocionalmente, o como lo aprendí tal vez en mi crecimiento, de una manera almática, de una manera donde a mí me dirige lo que siento. A mí me encanta en consejería hacer un ejercicio hoy, porque yo empiezo a escuchar las personas. El consejero tiene que aprender a escuchar, de hecho, y yo tomo nota. Siempre que tú hables conmigo, yo voy a tomar nota. Entonces yo escribo, y hay algo que estoy haciendo ahora intencionalmente, y es que anoto cada que la persona me dice, siento. Es que yo siento, pastor, y ella me dijo y yo sentí, y además yo salí sintiendo, y yo, listo, ya me dijiste que sientes, ahora dime qué dice Jesús que debemos hacer. Y se acabó la consejería. ¿Por qué? Porque este mundo hoy, al confundirnos en medio de humanismo y de emocionalismo, nos está llevando a confundir el principio. Entonces tú ya no sabes qué es bueno y qué es malo. Tú ya te quedas ahí y dices, pero pues sí, sería bueno. Ahora ya tú no sabes quién es el bueno y quién es el malo, quién es la autoridad y quién no es la autoridad. Y por eso la iglesia de Cristo debe aprender qué es un principio y qué es una emoción. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos creados como seres humanos y Dios un día
le plació en su soberanía vaciarse, hacerse menos, humillarse parecido a ti y a mí. ¿Sabes para qué? Para que tú pudieras comprenderlo, para que tú pudieras vivir por principios y no por emociones. Pastor, ¿y entonces no siento? No, sí sientes. Porque de hecho Pablo exhorta de manera contundente que tú y yo somos seres trifuncionales. Siempre hemos hablado de tripartito, pero esta palabra me encantó porque es trifuncional. Tú no tienes un área de tu vida que no funcione. No, es que mis sentimientos no los uso porque yo vivo por principios. No, necesitamos aprender a pasar nuestros sentimientos, nuestras emociones por el filtro del principio, porque Dios nos las dio y las quiere usar. Dios necesita gente sensible, gente que le duela el otro. Y eso no está mal, eso no es emocionalismo, tal vez son principios. Pero si yo lo suelto, se me vuelve emocionalismo. Dios necesita una iglesia que cuide a su pueblo, pero que no vuelva a su pueblo un Dios. Dios necesita enseñar honra, pero no que a quien es honrado se vuelva un Dios y se crea un Dios. Pero usted por eso no va a dejar de honrar, porque es un principio, ¿sí? ¿Y qué empieza a pasar entonces acá? Que Pablo dice, tú y yo somos seres trifuncionales. Primera de Tesalonicenses 5:23. Que Dios mismo, ¿quién? Dios. El Dios de paz los santifique por completo. ¿Cuál es el deseo del apóstol Pablo? Que este vaciamiento, para que Jesús llegase a la tierra, se hiciera hombre y muriera en una cruz, cobrara propósito. ¿Por qué? Porque si Él se vacía para parecerse a mí y yo no vivo cada vez más como Él, entonces no entendí. Y si yo creo que cuando vaya a ir a su presencia, porque es la otra parte de la historia que se hace necesaria, Pablo está anhelando y exhortando que seamos santificados en las tres áreas. Mire lo que dice: los santifique por completo y conserve todo su ser. Usted no puede ser un cristiano, mira, pastor, yo soy cristiano fit. Bueno, los de acá son hipócritas, son fat. Entonces, como usted ya tiene un muy buen cuerpo, usted es un buen cristiano, pero sus emociones están rotas, desbaratadas, dañadas, sin procesar, sin llevar a la cruz, ¿sí? Sin entender las raíces de su dolor, de su frustración, de su enojo, de por qué usted no puede, por qué vive en todo grupo que llega peleando. No, usted no puede vivir así. Usted tiene que llegar a la raíz y decir, yo tengo un diseño, mis emociones fueron diseñadas para ser usadas por Dios, pero no para ser una papa caliente, ¿sí? No sé si usted conoce a alguien de esos que usted dice, déjelo allá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan de santificarnos por completo. Dice, y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere cristianos totales. Vivir por principios implica ser cristiano completo, implica ser cristiano de pensamiento, de obra, de voluntad, de decisión, de acción. Pero el cristianismo que muchas veces aprendimos que solo se vivía dentro de este lugar, y cada vez es más necesario que tú seas cristiano de lunes a sábado. Porque si solo eres cristiano el domingo, eres un cristiano que vive por emociones. Pero si eres un cristiano que no viene el domingo también. ¿Por qué? Porque Dios necesita que nosotros estemos anclados al principio. La palabra principio significa el inicio de algo. Por eso Génesis 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué es el principio? El fundamento. El principio es lo que no cambia. ¿Tus emociones cambian? Sí. Hay personas que aprenden a confrontar y siempre aportan, pero hay personas que viven en el conflicto. Nunca están esperando confrontar, sino generar polémica, conflicto y problema, porque viven por emociones y no por principios. Y vuelvo, insisto en este punto para terminar esta parte. La intención de Dios es que Él conserve todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, santificado para Dios. Dios necesita santificar nuestras emociones. Usted podría decir, uy, pastor, y a mí que se me sale el genio, a mí también, tranquilo. Pero Dios necesita santificarnos en esa área. ¿Y sabe cómo empieza uno a santificarse? Mirando a Dios a través de Jesús. Porque la kenosis, la encarnación de Jesucristo,
es el principio para que usted pueda aprender a vivir por principios y no por emociones. Porque lo que Dios hizo cuando se basea en Jesús, habiendo un pleno hombre y una plena deidad, una divinidad, es dejarnos como hombres la enseñanza más cercana a parecernos al carácter de Cristo. Por eso la palabra, entiendo, dice semejantes a nosotros. ¿Por qué? Porque Él fue sin pecado. Tú y yo no. Ahora Él se hizo algo más pequeño para que tú y yo lo pudiéramos entender. Porque cada que ya hay dificultad para entender un principio, cuando yo me devuelvo a Jesús, siempre encuentro la cruz. Y si la cruz es el modelo que Jesús enseñó, entonces creo que muchos vamos a tener que aprender a llevar nuestras emociones mucho más a la cruz. Porque si este mundo sigue viviendo por lo que siente, lo que estamos viendo es poco para lo que vamos a ver. Entendí que el modelo perfecto de vivir por principios y no por emociones es Jesús. Y vamos a tener mucho en esta serie para poder profundizar muchas cosas que están conectadas con nuestros discipulados y con muchas otras cosas más. Pero por hoy me parece importante entender estos 4 principios que rodean la imagen de Jesús como un hombre que vivió como hombre, pero fue Dios y es Dios. Y me encanta este pasaje, está en Juan 11:3. Este pasaje es el de los amigos de Jesús, donde están Marta, María, Lázaro, donde hay una persona enferma que muere y un Jesús amigo humano. Yo quiero que usted piense en esto en esta película y empiece a colocar estos 4 elementos. El primer elemento para poder aprender a vivir por principios y no por emociones es central, es el amor. Jesús modelaba entre María, Marta y Lázaro una amistad, pero esa amistad estaba basada en el amor. Claro, en el amor del hombre. Escuche esto, Jesús es Dios, ya se lo expliqué, pero este Jesús del que te estoy hablando no está hablando de un amor general. Cuando tú tomas la palabra en contexto, tú puedes hacer esta prédica en otra intención y hablar del amor general de Jesús para todos. Y está bien, es contexto virtual. Pero en el contexto literal, aquí está hablando del hombre. Está hablando de 2, 3 personas que tenían una relación con el hombre llamado Jesús, que lo estaban reconociendo como el Hijo de Dios, pero que habían sentimientos y emociones ¿de quién? De hombres. Y ahí vemos entonces una Marta, que amo a Marta, sí, yo soy defensor de las Martas, porque nos representan a muchos en la iglesia, nos representan a muchos que queremos que las cosas se hagan, pero que a veces nos cuesta parar, frenar. Y se necesitan en la iglesia, si no la iglesia no se mueve. La iglesia Punta María nos quedamos aquí orando todo el día. Pero, ¿qué son estos? Seres humanos. Esta Marta, esta María, este Lázaro. Es más, Lázaro murió, era un ser humano como tú y como yo. Y me encanta esto porque una de las cosas más duras para la iglesia hoy es entender la muerte. Es comprender el perder las personas que amamos. ¿Y sabes por qué no las comprendemos? Porque todavía seguimos muy llenos de emociones y pocos principios. Porque yo no te voy a decir que no duele, duele muchísimo y hay que llorar y hay que procesar el duelo y hay que hacer los procesos necesarios. Pero tú y yo deberíamos comprender la muerte por principios y no por emociones. El principio dice que tú y yo estamos acá conformándonos a esta estatura para ir a la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué nos aferramos tanto a lo demás? ¿Por qué en vez de esperar el momento para llorar como locos, por qué no nos dedicamos a hacer lo que tenemos que hacer aquí con las personas que amamos? ¿Por qué no nos dedicamos a visitarlos, a cuidarlos, a amarlos, a ser cristianos hoy por principios, a ser hospitalarios, a cuidar al que tengo al lado? ¿Por qué tiene que ser por emocionalismo? Bueno, Jesús modela el amor. Juan 11:3 dice, las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Mire, intentar anular las emociones de nuestra vida diaria es cambiar el diseño de Dios. Es que Dios sopla sobre el hombre y le da poder de decisión, de hablar y de compartir pensamientos, sentimientos, emociones, ¿sí?
Y yo empiezo a meditar en este pasaje y digo, son dos mujeres asustadas. Pero vienen y dicen, le mandaron a decir, ni siquiera fueron ellas, ¿sí o no? No sé si a usted le ha pasado que usted escucha que alguien le dijo, ay, alguien me dijo esto de usted. Me dijo, no, ella me lo mandó a decir con usted. Lo que pasa es que no fue capaz de decírmelo a mí. Pero mire lo que dice acá, Señor, tu amigo querido. Ellas no están en un plano de divinidad celestial, de la amistad de Cristo. No, ellas están en un plano humano. Y le están diciendo, tú que eras amigo de Jesús. Cuando tú ves esta escena en las películas, tú ves un Lázaro cercano que caminaba con él, que se reunían, que compartían. Y no eran necesariamente porque compartían estudio y cuarto teológico, no. Compartían una amistad humana, donde se expresaban con confianza lo que sentían. Y ellas sabían que Jesús quería a Lázaro. Entonces imaginen nosotros con esa amistad, oye, es como yo amigo de Dios. Pastor, usted me ayuda a orar, usted que es amigo de Dios. Y yo, ¿y usted no puede? Usted me está entendiendo de qué le estoy hablando aquí. Que nuestra humanidad no se puede anular, pero no podemos perder de vista la divinidad. Y Jesús se mantenía humano acá. ¿Sabes qué dice ahí más adelante en el versículo 5? Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. El amor era el centro de esta relación. Pero aunque el amor era el centro de esta relación, cada cual expresaba su humanidad en su necesidad. Por eso, después de tener claro que el amor es el centro, yo tengo que entender claro quién es el amor. El amor es Jesucristo. Y ese es el punto número 2. Él es alfa y omega, principio y fin. Él es kairos, no cronos. El problema de nuestras emociones es que muchas veces quieren funcionar en el cronos. Y nosotros estamos pidiéndole a Dios cosas que no están en principio, no están en kairos, sino que están en cronos. Marta y María se acercan a Jesús y empiezan a confrontar esto. Versículo 4 dice, cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea, ¿qué? Glorificado. ¡Wow! Hay una humanidad que Dios nos ha entregado. Hay una palabra y creo plenamente en la palabra profética para tu vida. Pero la palabra profética siempre estará sujeta a la soberanía y a la voluntad de Dios. Y si tus emociones no están sujetas a la soberanía del alfa, del omega, si tus decisiones no están sujetas al kairos de Dios, el cronos puede fallar demasiado. Pero hay pérdidas, hay cosas que Dios permite que están en su kairos y que van a ser usadas por Dios. Lo que sucede aquí es que Jesús declara esto. Sus hombres tienen una conversación con él. Les recuerda después de esto, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea, ¿qué? Glorificado. Porque Dios va a usar todo. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Escuche esto. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en donde se encontraba. Y uno diría, uy, Señor, con todo el respeto, usted sí no. Los amaba, en su humanidad los amaba, pero en su deidad los conocía. Escuche esto. Jesús nos conoce, sabe qué necesitas. En su deidad sabe el panorama completo. Por eso algunas personas están en tu vida como parte de ese panorama. Y Jesús acá se movía entre su deidad declarando lo que iba a pasar, pero en su humanidad. Escuche, les dice, esta enfermedad no será para muerte, será para la gloria de Dios. Y fue así. Él ya sabía, ellos no. Pero seguido dice, él amaba a Marta, María y a Lázaro. Humanidad. Era completamente Dios y completamente hombre. Pero a nosotros se nos va a dificultar más hacerlo, porque nosotros sí pecamos y nuestra carne a veces toma más posición de eso. Por eso tú y yo necesitamos estar más cerca de Él. Sigue diciendo allí que Jesús no lo atendió. ¿Y pues qué pasó la enfermedad que no se atendió? Pues se murió. ¿No pues que amaba a su amigo? ¿No pues que nos amaba? Empieza el humanismo a levantarse, el emocionalismo a decirme, se voló el cronos. Y muchas veces tú y yo hemos estado ahí donde algo se ha muerto en nuestra vida
tal vez a veces un ser querido, o tal vez un sueño, o tal vez un anhelo, un deseo que tú creías que era de Dios, y de pronto tú dices, se murió. Y tú dices, Señor, ¿y lo que me dijiste? ¿Y lo que tú me prometiste y tu promesa? ¿Está muerta? Y tú recuerdas que Él dijo, yo me voy a glorificar en ello. Esos son principios. Pero tú también puedes entrar a pensar lo contrario y a decir, no, Dios me olvidó. Eso seguro fue que yo entendí mal, y es posible. Pero Jesús deja que Lázaro se muera. Sus amigos empiezan a controvertir con Él, y por allá más adelante en el versículo 14, ya de regreso les dice, Lázaro ha muerto. Él ya sabía. ¿En qué obraba ahí? En su deidad. Era el hombre que hablaba en la deidad, que conocía todo. Pero su humanidad decía, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí. Y mire lo que dice la palabra, ¿para qué permitió Jesús que Lázaro muriera? ¿Para qué permite Jesús que muchas cosas en tu vida mueran? Que muchas cosas en tu vida se detengan. Que muchas cosas en tu vida no terminen el flujo. ¿Saben para qué dice la palabra? Para que crean. Hay cosas que tú has intentado llevar por emociones no sanas, no procesadas, donde Dios necesita que tú verdaderamente vivas por principios, creyendo. ¿Creyendo qué? Lo que Él dijo. Si Él dijo, yo me voy a glorificar en eso, así no te parezca, Él se va a glorificar. Y ahí saca su humanidad y dice, pero vamos a verlo, porque Él sabía que los hombres necesitaban ver. Usted y yo necesitamos ver, aunque evangélicos digamos, yo vivo por fe, no por vista. Pero a veces necesitamos ver, es nuestra humanidad. Pero cuando su humanidad se reviste de principio, usted no necesita ver. Usted sabe que Dios va a hacer y punto. Y luego nos dice Hebreos que la fe es una convicción de algo que no se ve. Pues justo les dice, Lázaro se murió y vamos a verlo. Yo pienso en las personas que estaban al lado y digo, qué confusión. ¿Cómo es que este Dios obra de esta manera? ¿Cómo es que este Dios permite? Pues Señor, ¿cómo pierde ese poco de tiempo? Cuando nosotros decidimos levantar este altar, dijimos, va a ser por principios y no por emociones. Y yo le voy a ser muy honesto, su pastor por emociones les había hecho una chocita. Estamos metidos en una buena carpa estirada con cables. Pero como Dios es un Dios de principios, Él construye y obra con principios. Y uno de sus principios es la abundancia. Uno de sus principios es lo grande. Uno de sus principios es una vida plena. Por eso cuando tú decides decir, yo no entiendo todo, pero yo sí sé que mi vida tiene que ser por principios y no por emociones. Voy a entender qué es lo que Jesús quiere modelarme. Voy a entender qué es lo que Jesús quiere hacerme. Ya sé que es el amor el centro. Ya sé que Él es el dueño del tiempo, del cronos, del kairos, que Él es el alfa y el omega. Ahora ya sé hoy también que Él me conoce tal como soy, pero no quiere que me quede tal como estoy, porque Él quiere que yo crea. Y mire, otro humano que entra en el baile. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con Él. El mismo Tomás que un día le dijo a Jesús, ¿usted sí es Jesús? Déjeme comprobarlo. Emocionales. Esta historia me deja ver hombres, mujeres emocionales, pero caminando junto al principio, pero modelando también su humanidad, diciéndoles, yo siento, yo entiendo lo que sientes. Y él entendió allí que eran diferentes. Tomás era diferente. Dice, a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. Y aquí entendió las diferencias entre Marta y María. Entre esa Marta que tanto necesita la iglesia y entre esa María que también necesita. Y las dos eran emocionales, pero usaban sus emociones de una manera diferente. Marta, dice la palabra allí, que cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro. Es natural, tú sales al encuentro, aprende de Marta.
Pero el corazón de Marta emocionalmente iba con una carga. Y ella iba al encuentro con Jesús, pero no creía en Jesús. Hay muchos acá que vamos al encuentro y venimos al encuentro, pero todavía no creemos. Hay muchos acá, muchas personas que en su mente son religiosos, son evangélicos, leen la Biblia, saben de doctrina, pero no se han encontrado con Jesús. Están como Marta. ¿Sabes algo? Yo te quiero decir algo hoy. Si a ti te está cayendo esto, Jesús te ama mucho. Te ama tanto como a Marta. Mira lo que pasa acá. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y todos juzgamos a Marta. Todos le decimos, ay, pero es que a Marta tan quejumbrosa, ¿sí o no? ¿Cómo le va a decir eso a Jesús? Marta, Marta. Escuche esto. Juan 11:32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ey, espérate, es María. ¿No era luego que María era la buena? Porque eso nos dijeron muchas veces en este pasaje bíblico, que había que ser como María y no como Marta. ¿Perdón? Marta aquí está diciéndole lo mismo que María, la espiritual, le decía a Jesús. El mismo reclamo, si no te hubiera sido mi hermano no habría muerto. ¿Perdón? Son Marta y María. ¿Esa no era María la buena, la espiritual, la que oraba, la que confiaba en Dios? ¿Y por qué le está reclamando? ¿Sabes por qué le está reclamando? Porque era un ser humano igual a ti y a mí. Era un ser humano igual a Marta. Lo que pasa es que Marta se apasionaba como yo. Y ahí es donde cambia una vida por principios y por emociones. Porque las dos por igual Dios las conocía. Las amaba por igual. Pero las dos tenían un trato diferente. Por eso es que en esta iglesia creemos que aunque hay procesos, no somos una fábrica de robots. Porque hay cosas que a ti te sirven que a tu hermano no. Tú no puedes pretender que tu fórmula, tu modelo le sirva siempre a otro. Tienes que entender que somos diferentes y fuimos creados diferentes para parecernos a Él. Por eso somos semejantes. Por eso creemos en el orden. Creemos en que hay uniformidad. Mira lo bonito que se ven los de Nexus. Pero las camisas no apretan igual. ¿Por qué? Porque son diferentes. Pero se ven bonitos en orden, ¿sí o no? Ah, Dios nos ama así. Dios quiere que parezcamos sus hijos. Pero Dios tiene un trato diferente. Mire, ¿sabe qué hizo con Marta? Con Marta empieza una conversación teológica. Marta era una mujer estudiosa. Marta era una mujer que conocía el fundamento. Mire lo que dice esto. Señor, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Está respondiendo Marta, escucha. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Pero ella estaba bloqueada en su conocimiento, en su teología, ¿sí? Ella veía más TikTok que cualquiera todo el día. Tenía mucha información y decía, yo sé que resucitará en la resurrección. Eso dice la teología. Eso dice la sistemática y el reformado. Porque eso te responde a alguien que no ha sido capaz de tomar sus emociones y se está escondiendo en el legalismo y en la ley. Pero cuando tú entiendes que Dios te ama tal como eres, tú vienes como eres. Y entonces ya no eres una papa caliente, sino que vienes donde Dios y le dices, estoy partido. Necesito de ti. Y no me ha servido la teología que tenía hasta hoy, porque no puedo comprender cómo mis emociones me pueden hacer diferente y más cercano a ti. Eso era lo que Marta estaba diciendo. Marta le decía, yo sé que hay resurrección. Y Jesús le dice con estas palabras, en amor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y le dice a Marta, ¿crees esto? ¿Crees esto, Marta? Sabes que te amo, Marta, pero ¿crees esto? Porque hay personas que necesitan ese fundamento. Hay personas que necesitan entender quién es Dios Todopoderoso, quién es Jesucristo y quién es el Espíritu Santo. Pero hay personas como María que no lo necesitan,
que solo tienen una inquietud al igual que Marta, pero que saben postrarse a los pies de Jesús porque quieren vivir por principios. La gran diferencia entre dos seres humanos que preguntaron exactamente lo mismo, porque a veces nos duele lo mismo pero lo expresamos diferente. Pero ¿sabes cuál es la diferencia del corazón que vive por principios? Que el corazón que vive por principios no teme derramarse ante tu rey. Tiene la misma pregunta que Marta, y recibió Marta su respuesta teológica y le dijo: ¿crees en esto? Y aún así, cuando van a entrar a la tumba, Jesús dice: yo ya entré en mi divinidad. Dice la palabra: Padre, haz conforme me has dicho. Y la palabra no relata que oró Lázaro con el Padre, pero Jesús no se movía sin el Padre. Trae la deidad, hace el milagro. ¿Y sabes qué hace para ratificar el milagro? Lo que Dios suele hacer: involucrar la humanidad de nosotros para que hagan parte del milagro. Y les dice: abran la tumba. Y Marta, que ya había aprendido, le dice: pero eso debe oler mal. Y Jesús le dice: ábrela. ¿Crees en esto? Jesús no le dice mal, le dice: ¿crees en esto? A muchos de ustedes Dios les está diciendo: ¿crees en esto? Ya deja de pelear. ¿Crees en esto? Entrega, mengua. Pero hay otras Marías que están acá, donde van a recibir un abrazo de Jesús. La reacción con Jesús, ¿sabes cuál fue la reacción de Jesús? Fue completamente humana y completamente Dios. Porque cuando María le hace la pregunta, Jesús la ve y le dice: al ver llorar a María y a los judíos que lo habían acompañado, Jesús se turbó. Y yo quiero decirte esto hoy: yo quiero vivir por principios, pero no le voy a negar ninguna lágrima a mi dolor, porque yo sé que hay alguien que conoce mi dolor. Yo sé que hay alguien que sabe lo que siento. Yo sé que hay alguien que conoce mis emociones y no son una papa caliente para laer, porque Él las creó y Él me las dio. Esa era María. Era la María que sabía que estaba frustrada, que le dolía, que había pecado, pero que nunca escatimaba a tirarse a los pies del Señor y decirle: no sé qué hacer con esto que siento, pero te necesito. Esa era María. Y yo te quiero decir hoy: Dios conoce, nadie conoce tu dolor. Y por eso tú y yo necesitamos aprender a vivir por principios. ¿Sabes qué hizo Jesús? ¿Sabes por qué es la imagen de Jesús la que me enseña a vivir por principios? Porque Él sintió como yo, pero no decidió como yo. No decidió en humanismo ni emocionalismo. Decidió por principios. Dice: Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Este es Dios. Completamente Dios, completamente hombre, está perturbado y turbado porque le interesan tus emociones. Él sabe lo que te hicieron. Él sabe que has sentido ganas de asesinar, pero Él sabe que eso no es lo que te conviene. Él sabe que tú quieres que las personas no sean burras y tomen malas decisiones, pero Él te ayuda a esperar que la gente tome decisiones y las sigas amando. ¿Qué hacemos? ¿Obligamos a todo el mundo o qué? Dios no lo hizo, Jesús no lo hizo. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? ¿Dónde lo han puesto?, preguntó Jesús. Ven a verlo, Señor, le respondieron. ¿Saben qué hizo Jesús? Jesús lloró. Si no te habías sabido, es un versículo bíblico. Este es el más corto de las nuevas traducciones. Dice que Jesús lloró. Que aquel que un día se vació de su inmensidad, un día en esta pequeñez humana como la tuya y la mía, un día lloró. No hay nadie en el universo que pueda comprender mejor tus emociones que Jesús de Nazaret. Y para eso Él te ha dejado el Espíritu Santo, para que tus emociones sean guiadas por principios y no por emocionalismo, ni humanismo, ni sentimentalismo. Llora, Jesús lloró, pero consuélate en Él, porque Él tiene un plan más grande para ti. Cuando tú decides vivir por principios y no por emociones, muchos te van a señalar y te van a decir: pero lo bueno es lo otro, lo rico es lo otro. Sí, por eso Pablo exhortaba que la vida en el Espíritu es una vida de batalla entre mi carne, las emociones,
y el principio, el Espíritu. Y Dios quiere hoy que su iglesia empiece a ser transformada por principios y no por emociones. Dios quiere empresas que se muevan por principios y no por emociones. Dios quiere hombres que sean sacerdotes, cabezas de sus casas, que viven por principios y no por emociones. Dios quiere esposos, hijos, que viven por principios y no por emociones. Y termino con esto. Pastor Pedro decía en su libro que está por venir a lanzar: todo lo bueno, todo lo que te hace bien, se rige por principios, no por emociones. Revisa tu vida hoy y permite entender que te está haciendo daño. Y tal vez eso que te está haciendo daño debes soltarlo hoy, porque está basado en emociones y no en principios. ¿Y sabes qué pasa cuando tú decides cambiar algo de modo emoción a modo principio? Duele un poquito, pero después de que se va, ¿sabes qué viene? Viene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén.